Shalom, shalom, desde la comunidad de Judá. Es un placer mandarles un abrazo y una bendición para todos ustedes. Que el Eterno les dé un magnífico día de ayuno de Tevel. Perec 2, Pasuk 1 de Crónicas de los Apóstoles. Cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un remolino impetuoso de viento fortísimo, el cual llenó todo el lugar donde estaban sentados, y del remolino salían unas figuras de lenguas humanas como de fuego, que iban siendo repartidas y se posaban sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les causaba que hablasen. Habían judíos hospedados para entonces en Jerusalén, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y al escucharse tan fuerte estruendo, se juntó la multitud y estaban confundidos porque cada uno les oía hablar en su propio idioma de origen. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestro idioma donde nacimos? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Caldea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestro idioma las maravillas de Dios. Y estaban todos atónicos, perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué está pasando aquí? Mas otros, burlándose, decían: están borrachos. Ciertamente es una introducción extraordinaria al evento de la extensión del Malhut Hashamay. Recordamos que nuestro Santo Maestro le había dejado a sus discípulos, a sus estudiantes, les había dejado la responsabilidad de extender el Malhut Hashamay. Y esto no se hacía, como decimos nosotros acá en México, no se hacía con señas, sino tenían que ser capacitados y tenían que tener los elementos necesarios para poder llevar a cabo este Abodá a Hashem. Y desde luego, por eso es que nuestro Santo Maestro, como hemos estado viendo a través del libro de Crónicas de los Hechos, veíamos que Yeshua les mandó no salir de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre, que era precisamente la posesión y la posición de tener el Ruach HaKodesh en la vida de cada uno de ellos. Entonces dice ya en la narración que hemos estado mirando, 120 discípulos que estaban esperando, reunidos allí, esperando la promesa que se había dado por los profetas y que nuestro Santo Maestro había confirmado y afirmado que se daría. Ya no era algo que en esperanza, como cuando los profetas dijeron que había de ocurrir, pero que pasó muchos cientos de años después, hasta el advenimiento de nuestro Santo Maestro. Y esto sellaba de una manera importante esa relación con el Eterno, quien es bendito, a través del reconocimiento de los judíos, del pueblo de Israel, de que Yeshua era el Mesías. Esto les trajo como consecuencia una revelación y una posesión extraordinaria del Ruach HaKodesh, entendiendo también que esto fue extraordinario porque primeramente fue prometido el Ruach HaKodesh por medio de los profetas Yirmiyahu, Isayahu, Osea, incluso otros profetas dieron la pauta y se hicieron voz del Eterno para hablar acerca de la promesa de que daría el Ruach HaKodesh al pueblo. Y entonces esto era extraordinario, sí, porque en el pasado los únicos que podían y recibían el Ruach HaKodesh, y eso no todos, sino los que estaban en una manera adecuada, eran los reyes, los Kohanim y los Nevi'im.
eran los únicos que podían en un momento dado, según la condición en la cual pudieran estar, recibían el Ruach HaKodesh, pero no todos lo podían recibir. Y en este caso, la promesa de parte de Hashem era de que todos, a todo el pueblo le daría la Torá, y le daría el Ruach HaKodesh, cambiaría el corazón de piedra por un corazón de carne, inscribiría la Torá en su mente y en su corazón de tal manera que pudieran experimentar cambios extraordinarios y un comportamiento adecuado a un pueblo Kadosh. Esto mejoraba el asunto, porque si había una exclusividad a través de los líderes, ahora esta bendición se hacía patente hacia todo el pueblo de Israel, y consecuentemente esto era extraordinario. Consecuentemente, esta promesa se da ahora en la fiesta de Shavuot, precisamente donde habían venido de todos estos lugares judíos prosélitos, gente que había sido converso al judaísmo y que llegaba y que oía, y también judíos que habitaban en todas esas zonas y que incluso ya habían perdido el idioma, las Lashon HaKodesh, que es el hebreo, y que ahora hablaban los idiomas de esos lugares, y que consecuentemente al escuchar a los discípulos de Yeshua, escucharlos hablar en estas lenguas, en sus idiomas conocidos, no era ninguna tontería de hablar que a saber qué caramba estaban diciendo, sino como ahora, por decir, el francés, el inglés, el chino, el mandarín o cualquier otro idioma conocido, y que las personas pudieron y reconocieron de una manera extraordinaria, reconocieron que estaban hablando en sus propias lenguas, y eso fue el impacto extraordinario que causó. Como siempre los burlones, como siempre la gente que no cree, la gente que se burló y que les digo están borrachos. Esto es algo extraordinario, y ciertamente el Eterno estaba dando el cumplimiento, y como parte del adelanto y la fortaleza les está dando la capacidad para poder compartir, para poder declarar la Torá, para declarar la verdad de Hashem, esa verdad que es el Dios único a las naciones, y consecuentemente que el pueblo de Israel reconociera y conociera que era el tiempo de su visitación, y que ya el Eterno en su gran bondad había traído la redención, el perdón de pecados, la santificación, la justificación por medio de Yeshua HaMashiach. Esta era una situación de la promesa que se había dado, y por lo tanto el Eterno, quien es bendito, a través de nuestro Santo Maestro, estaba dando esta bendición tan extraordinaria, y consecuentemente se les estaba capacitando a todos los discípulos para poder extender el Malachut HaShamayim. Y una de las cosas extraordinarias es que cuando tú enseñas Torah, y estás capacitado por el Ruach HaKodesh, en muchas ocasiones es el Ruach HaKodesh que habla y no la persona. Y esto era la capacidad que había de dar. Ahora, todos aquellos que necesitaban de una manera importante el poder tener la capacidad espiritual para ser voceros del Eterno, para llegar al corazón de la gente y despertar el espíritu adormecido por la idolatría, por el paganismo, por el egoísmo, por la soberbia, por la mala interpretación. Incluso ideas y pensamientos habían de ser restaurados a través de un nuevo nacimiento, es decir, de un cambio de estatus, de pensamiento y de idea en el corazón de todos aquellos que escucharan la palabra dicha por los apóstoles, los cuales despertaban con el Ruach HaKodesh que operaba a través de ellos, despertaba de una manera importante la vida a todos aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados.
Para el pueblo de Israel, ellos reconocían que Hashem era el único Dios, pero tenían que reconocer que Yeshua era el Mesías, el enviado de Hashem. Y por el otro lado, más tarde veremos cómo llega a la casa de Cornelio, a la vida de Cornelio, esta gran bendición. Pero mientras tanto, aquí vemos el evento extraordinario del cumplimiento dado por los profetas y dicho y confirmado por nuestro santo maestro a los discípulos, quien serían el puntal, el inicio para poder ser llenos del Ruach HaKodesh y extender el Malachut HaShamayim. Así es que, amados, todos y cada uno de nosotros tenemos ese gran privilegio de poder tener esta bendición extraordinaria de reconocer a Yeshua y consecuentemente en estos 3 primeros meses ser portadores del Ruach HaKodesh en la medida de que tu utensilio, tu vida se santifica, se cambia, se transforma de tal manera que haya una manera de albergar a la santidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso es tan importante, por lo tanto, hacer los cambios y limpiar de ideas, de pensamientos, de soberbia, de odios, de rencores, de toda cosa inicua, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma, a fin de que el Ruach HaKodesh pueda ser albergado y consecuentemente podamos ser utilizados como utensilios santos a nuestro Dios, podamos ser utilizados para hablar con el poder, con la sabiduría de lo alto, y esto implica por lo tanto que nosotros seremos instrumentos útiles. Este es el pensamiento, esta es la bendición tan extraordinaria que nuestro santo maestro anunciaría igual que los profetas y que ahora se daba en la vida del pueblo de Israel, y que como consecuencia hoy todos, absolutamente todos los que hemos sido injertados en el olivo natural por los méritos de Yeshua HaMashiach, hoy tenemos la oportunidad de tener, y consecuentemente no se nos da de solamente por dárnoslo, sino tiene un propósito. Como vemos, el propósito es de ser guiados, ser dirigidos y ser útiles en la mano de Hashem para extender el Malachut HaShamayim. Así es que, mi hermano, mi hermana, tú tienes una gran responsabilidad. No es solamente que bueno, ya estoy en el judaísmo, que bueno, ya recibí las raíces hebreas de la fe, no, sino que ahora, al reconocer que Dios es uno y único, ahora tenemos la responsabilidad de poder dar a conocer al mundo que Hashem es uno y único y que consecuentemente hay un solo Mesías, el cual es Yeshua, y un pueblo Israel. Que el Eterno te dé un magnífico día y que te haga reflexionar y pensar en esto, que el Eterno te ha dado una capacidad extraordinaria y tú eres responsable de ello. Shalom, shalom.